Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y también gracias a los que nos acompañáis en el hemiciclo esta tarde y por supuesto gracias a Juan Ramón Barat, nuestro ponente de hoy, que va a hablar, como sabéis, de la inagotable fuente grecolatina en su obra de creación literaria. Yo voy a hacer una breve presentación. Me ha pedido él además expresamente que sea breve porque tiene mucho que contarnos y esa es la que vamos a disfrutar oyendo, de manera que os diré solamente que Juan Ramón Barat es valenciano, aunque está muy vinculado con nuestra región porque durante 20 años ha sido profesor de latín y griego, de cultura clásica también, y posteriormente también de lengua y literatura latina, castellanas, en Lorca y en Totana. Es licenciado, por tanto, en filología clásica y también en hispánicas, catedrático ya jubilado, muy joven, se ha jubilado, pero sigue cultivando, como veréis, a los clásicos. Como escritor ha cultivado todos los géneros literarios y también los distintos públicos, tanto, su obra está destinada a niños, adolescentes y también a adultos. En todos los géneros ha obtenido importantes premios y reconocimientos. Y simplemente como botón de muestra, citaremos la novela Jaque al Emperador, de la editorial Algaida, que salió publicada en 2021, el poemario Si preguntan por mí, de la editorial Renacimiento, también presentado muy recientemente aquí en el sur, por los lunes literarios, y la obra dramática Anfitrión y el otro, publicado hace ya unos años en Ediciones Tres Fronteras. Ha recibido múltiples galardones, entre ellos se encuentran el Premio Nacional de Poesía José Agustín Goytisolo, conseguido en Barcelona en 2001 por el libro Poemas desatinados. El Premio Internacional de Poesía Ciudad de Torrevieja en Alicante 2002 por el libro Como todos ustedes. También Premio Internacional de Poesía Ateneo Jovellanos de Gijón en Asturias en 2003 por el libro Piedra Primaria. Bueno, son varios los premios, como me ha pedido que sintetice. Estos son los que los pondremos también en el canal de YouTube cuando subamos las charlas. Y solo decir que tiene a punto de salir también el último libro, El ojo de Polifemo, publicado por Ruño en este mismo año. El mes que viene estará en la calle. Así es que ya os dejo con él y bueno, cuando acabe tendréis un turno de palabra por si queréis participar y comentar algo. Pues muchas gracias, Charo. Muchas gracias, Charo, muchas gracias por invitarme primero a este congreso. Me siento honrado, me siento halagado, me siento agradecido, me siento feliz de regresar a Murcia, que es mi segunda patria, o tengo el corazón partido, porque he vivido tantos años en Murcia como en Valencia. Aquí tengo yo creo que más amigos que en Valencia. Y así, cuando me invitaste, pues yo te dije que estaría el sí quiero enseguida. Y es un placer. Además, quería hablar de libros, de literatura, de filología hispánica y clásica, que es lo mío. Aquí estoy en mi salsa, así que... Y bueno, además sabes que no te puedo decir que no, nunca. Nos unen muchas cosas. Cuando hablamos de cómo iba a enfocar yo mi intervención, pues claro, me saltaron muchas dudas, porque la verdad es que yo no era consciente de dónde me estaba metiendo, y me explicaré antes de empezar a desarrollar esto. No me extenderé demasiado porque tengo muchas cosas que contar. Yo soy licenciado en clásicas y en hispánica, soy escritor y escribo todos los géneros, poesía, teatro, novela, para mí, ya lo has dicho tú, ¿no? Vale, yo escribo y escribo. Cuando uno escribe no es consciente a veces de lo que está escribiendo, y sobre todo cuando uno recopila, al cabo de los años recopila lo que ha estado escribiendo durante muchos años, uno se da cuenta de cuáles son sus obsesiones, cuáles son sus constantes vitales, cuáles son sus repeticiones, o uno siempre vuelve al lugar del crimen, como se diría, ¿no? Y entonces me pongo a pensar y digo, Dios mío, si en todos mis libros, de adultos, de niños, de teatro, de poesía, en todos, hay referencias a la cultura grecolatina, en todos. Mitos, historia, escritores, tópicos, lenguaje, etimologías, etcétera, etcétera, etcétera.
como botón de muestra, el libro que sale el mes que viene se llama El ojo de Polifemo. Y es una novela juvenil que irá por los institutos, de una trama novelesca, una trama de novela negra y demás, pero es El ojo de Polifemo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido por mis libros, haré una especie de selección, porque si no, no me va a dar tiempo, pero yo te dije medio en broma, Dios mío, ya que alguien diga voy a hacer una tesis doctoral de esto, va a tener un material ahí, porque es un no parar, ¿no? Así que nada, pues si quieres empezamos y hago algunas referencias, iré rapidito, en algunos casos me detendré un poquito más, ¿no? He ordenado los libros, he empezado por la poesía. Ve pasando. Bueno, el primer libro al que hago referencia se llama La coartada del lobo, un libro que publiqué hace ya muchos años. Los pongo por orden casi de aparición, ¿no? Cronológico. En La coartada del lobo hay un poema casi inicial que se llama Epitalamio. Yo creo que el título es bastante sugerente, ¿no? Porque un epitalamio es un himeneo, como saben ustedes, ¿no? Un himeneo, es decir, es un poema lírico de origen griego en el que se celebran los esponsales, el matrimonio entre unos jóvenes. Y bueno, es un poema de celebración, un poema que se canta acompañado con los instrumentos musicales del momento, que eran la lira, pues, en fin, las flautas, etc., ¿no? Y se solía cantar además a la puerta de la habitación de los recién casados, pues iban a festejar y celebrar, pues, en fin, su unión, ¿no? Y bueno, esto era un tipo de poema muy utilizado en la época griega y en la época romana. Y como botón de muestra, algunos autores que escribieron esto, pues podemos citar a Calímaco, a Safo o al propio Catulo, por ejemplo, ¿no? Pues yo escribo un epitalamio, nada más y nada menos, que hace unos cuantos años, y bueno, lo actualizo completamente, ¿no? Y bueno, cito solamente un par de versos. El epitalamio viene etimológicamente, como sabemos, de la preposición epi, sobre, y tálamos, que era el lecho nupcial, ¿no? En mi caso, el lecho nupcial, haciendo una referencia bíblica, porque voy jugando también con referencias bíblicas, porque cito a San Juan de la Cruz, es el manzano prohibido, donde pecaron. Y le digo, debajo del manzano, amor, te espero. El alma abierta en cruz sobre la tierra. Y lo sigo contando, ¿no? Porque tiene lugar el encuentro. Hay otro poema, después de Epitalamio, en este libro que se llama Carpe Noctem. Yo creo que el Carpe Noctem se explica por sí mismo. Es un guiño al Carpe Diem de Horacio, como sabemos todos. El Carpe Diem de Horacio, que es un poema de las Odas, y que todos sabemos lo que significa, que es el vive el hoy, disfrutar del momento, etc. En mi caso, el guiño es Carpe Noctem, porque es un poema, bueno, pues un poema, digamos, un toque erótico y demás, ¿no? Vamos a celebrar nuestro amor, vamos a vivir, porque estos son 2 días, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay otro poema en este libro que se llama Luz. Fijaos, el primero era Epitalamio, el otro es Carpe Noctem, y este es Luz, o sea, poemas muy luminosos, son encuentros amorosos. Y en este poema de Luz lo que destaca es la cita inicial, con la cual me baso, que es la cita de Vivamus mea lesbia atque amemus, de Catulo, ¿vale? La famosa lesbia. Y luego el poema, pues, en fin. Y luego, en la segunda parte de este libro, el libro se llama La coartada del lobo. La coartada es el amor al que pertenecen estos poemas, el lobo es el tiempo, el paso del tiempo. Los segundos poemas, el tiempo que todo lo devora. En la segunda parte son poemas más oscuros. Y hay un poema que quiero resaltar que se llama Ablativo de sombra. Ablativo de sombra. Yo que soy un amante de la gramática latina, ya sabéis todos que hay ablativo de todo, casi de todo, ¿no? Pero no hay un ablativo de sombra. Esto es una cosa muy poética, ¿no? Aquí sale el poeta que dice ablativo de sombra. Y bueno, entonces os cito solamente el final de este poema. Estoy haciendo una especulación y digo, si los dioses existen, ¿por qué tejen su trama en el silencio? Pasamos a otro libro, ¿vale? Después de este libro publiqué, como todos ustedes, y por este libro me dieron el premio Ciudad de Torrevieja, muy cerca de aquí, Ciudad de Torrevieja. Hay un poema, destaco unos poemas, Casus Belli,
El título es Casus Belli. Casus Belli es una especie de expresión latina, surge en el 19 dentro del contexto del derecho internacional para hacer referencia a los conflictos armados, como por ejemplo ahora el de Ucrania y Rusia, en fin, hay tantos y tantos, ¿verdad? Entonces es un poema que está a partir de esa expresión latina. Hay otro poema en este libro que se llama Teseo Maus. Teseo Maus, es decir, Mouse, en inglés Mouse, ¿vale? Entonces, yo lo que hago muchas veces es combinar dos campos semánticos, en este caso el campo semántico de Teseo, el famoso Teseo del laberinto, Ariadna, el Minotauro, etc., y el mouse, que es el ratón, el ratón de los laboratorios, que también está como en un laberinto en el laboratorio, y a veces los que experimentan con ratones los ponen en laboratorio, el ratón tiene que buscar la salida y tal, que es una especie de Teseo. Bueno, y bueno, no me enrollo más. Hay un poema que se llama, en este libro, Homo Sociabilis. Homo Sociabilis. Diréis, ¿pero esto existe? No, esto no existe, esto es cosa del poeta. Ya sabemos que existe el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo, yo no sé, pero yo me invento el Homo Sociabilis y hago una radiografía sobre el hombre actual, el hombre sociabilis, el Homo Sociabilis, que en el fondo no es tan sociabilis. En el fondo no somos tan sociabilis. Y bueno, termino con un poema de este libro que se llama Necrópolis. Como sabéis, Necrópolis es un cementerio, la terminología es griega, como sabéis, ¿no? Necrón, que es la muerte, y polis es la ciudad, por tanto, la ciudad de los muertos. Y es un poema muy, bueno, de muchas connotaciones muy clásicas, ¿no? Pasamos del libro, ¿vale? Breve discurso sobre la infelicidad. Como veis, en todo un libro de poesía tiene 35 o 40 poemas. En cada libro, como mínimo, hay 4 o 5 poemas que están inspirados en motivos griegos o latinos. En breve discurso sobre la infelicidad, con este libro me dieron el premio Leonor en Soria. Leonor era la mujer de Antonio Machado, Leonor Izquierdo. Y fui a Soria a recoger el premio de Leonor y estuve en la tumba de Leonor. Bueno, maravilloso. Pero al margen de eso, veréis, hay un poema inicial que se llama Ars Poetica. Ars Poetica. Es una declaración de intenciones. Ars Poetica, como sabéis, en Ars Poetica había 2 autores clásicos, uno era Aristóteles, la poética de Aristóteles, el otro era Horacio, en la Epístola a los Pisones, donde hacen los dos, tanto Aristóteles como Horacio, hacen una especie de declaración de intenciones de lo que debe de ser el arte poético, el arte de la poesía. En la Edad Media, dentro de la didáctica medieval, todo esto se va desarrollando y adquiere distintas connotaciones. Entonces está una ars métrica, hay una ars gramática, en época trovadoresca la ars del saber, en fin. Muchos poetas han escrito una ars poética, es decir, una especie de método poético, ¿no? De forma de interpretar o de entender lo que es la creación poética. La creación poética en el sentido griego del término, porque la palabra poesía, como sabemos, viene del griego poiesis, del verbo poieo, que es el verbo hacer o crear, ¿no? Vale. Por ejemplo, Boileau, Verlaine, Borges, Neruda, Benedetti, todo el mundo tiene su ars poética. Así que Barat también tiene su ars poética, ¿vale? Y la escribo con mucho gusto. Y solamente me gustaría leer los poemas y esas cosas, porque yo, pero es que no, si me pongo a leer los poemas de Gersto necesitamos 4 horas. Luego nos leerás uno. Por eso digo que el que diga, voy a hacer una tesis aquí, se va a hinchar, porque aquí hay para morder. Sí, lo que queráis. El poema dice, escribo versos, lo confieso. Versos de todos los colores y tamaños, indescifrables como jeroglíficos egipcios, transparentes. Versos con mala uva, versos lava, versos muertos de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi ars poética. Bueno, hay un poema en este libro también que se llama Thriller, en inglés, ¿vale? Thriller, y es una especie de poema de tipo novela negra, ¿vale? Y es un tío que va por una ciudad y dice, tendrás que disparar tarde o temprano. La ciudad es un dédalo de sombras. Dédalo. Entonces planteo la ciudad como el laberinto de Creta, entonces te van persiguiendo tus propios fantasmas, como si te persiguieran un ejército. Dice, la ciudad es un dédalo de sombras por donde te persigue un espectral ejército de tristes minotauros, que son tus propias pesadillas.
pero eso lo desarrollo en el poema, ¿no? Pero vale, la fuente de inspiración es evidente. Pasamos del libro, ¿vale? Vamos a otro libro. Me dan un premio en Gijón que se llama Ateneo Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, y me dieron este premio por Piedra Primaria. Y Piedra Primaria, pues yo vuelta a lo mismo. El primer poema del libro se titula Homo erectus. Homo erectus. Bueno, ya no hace falta que explique nada. Esto es un latinismo para explicar una de las fases de la evolución de la antropología, la evolución humana. Y aquí juego igual que antes jugaba con, por ejemplo, la manzana, el manzano bíblico y no sé qué, pues me gusta combinar a veces campos semánticos, como decía, me parece que da una gran rentabilidad poética. Aquí combino lo del Homo erectus y combino la película 2001 de Stanley Kubrick, como sabéis, cuando el mono se pone de pie y esgrime el sílex aquel y entonces se convierte en el hombre y entonces, bueno, etcétera, ¿no? Hay otro poema que se llama Litograma. Fijaos en la sutilidad léxica de las palabras. Me gusta la palabra litograma, que yo no sé si la he inventado yo, porque, bueno, pero una litografía sí sé cómo es. Del litos, del griego, litos, piedra, y grama o grafos o grafía, grafein, que es escribir, como sabéis. Por tanto, un litograma pues es algo escrito en piedra. Bueno, pues es lo que hacían los griegos y los romanos, era escribir en lápidas, ¿no? En la piedra lo que eran los epitafios o lo que eran las inscripciones funerarias, por ejemplo. Entonces, un litograma es, pues eso, una inscripción funeraria. Además, había muchas en aquella época. A veces ibas por el camino con los cipreses y estaban allí las lápidas. Y empieza el poema diciendo, aquí yacen los restos de un hombre como tú. Claro, tú te ves ahí como un espejo, ¿no? En la lápida del muerto. Ya te pones en guardia, ¿no? Bueno, está muy bien. Hay otro poema en este libro que se titula, yo creo que con el título ya está todo dicho. Todos los destinos se llaman Ítaca. Es un homenaje, como sabéis, a Ítaca, a Ulises, a Penélope, en fin, todo el mito el regreso a casa después de los 20 años de peregrinaje con la guerra de Troya, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una especie de reflexión a partir de Ulises sobre los vaivenes de la vida. ¿Es eso? Otro poema aquí se llama Locus Amoenus. Locus Amoenus. Como sabéis, el Locus Amoenus, que es un tópico literario que, bueno, pertenece a la literatura bucólica de la época griega. Bueno, dentro de la literatura bucólica encontramos églogas, encontramos idilios, encontramos diálogos, encontramos novelas pastoriles, como sabéis. Y bueno, y hay muchos autores que han cultivado este género y sobre todo ese tópico del locus amoenus. En realidad yo creo que uno de los inventores, si no el inventor, fue, corrígeme a lo mejor, creo que fue Teócrito, un escritor griego llamado Teócrito, que luego sirvió de inspiración, bueno, sirvió de inspiración a Virgilio en las bucólicas de Virgilio, ¿vale? Y que luego han desarrollado autores, bueno, como por ejemplo Garcilaso de la Vega, Miguel Hernández, etcétera, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que es Fray Luis de León, etcétera, ¿no? Sí, la lista es interminable, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no van a escribir un locus amoenus, ¿no? El lugar idílico, maravilloso, sobre el cual en fin, tú resaltas pues, un escenario maravilloso, estupendo, donde todo fluye, donde hay prados, hay pajaritos, hay mariposas, hay ríos, en fin, y eso también sirve de meditación y de reflexión, ¿no? Todo eso con un lenguaje muy actualizado, lógicamente. Lo que hago es coger el tópico latino y traerlo a nuestros días, ¿no? Vale. Pasamos el libro, si queréis, y nos vamos a... El héroe absurdo es una antología. Ya llegó el momento de hacer una antología, hacer una recopilación de esos libros que iba publicando y la publiqué en Hiperión, que fue una buena publicación, como sabéis, y Hiperión está muy bien. Tuve la suerte de poder recopilar mis poemas y bueno, al publicar en Hiperión se me ocurrió, bueno, el título es ya muy importante. Yo estuve obsesionado durante mucho tiempo con Sísifo. Sabéis todos que Sísifo es un personaje de la mitología, aquel que iba cargando una piedra continuamente por la montaña, luego la piedra llegaba arriba, luego la piedra caía, y Sísifo el pobre volvía a subir la piedra, era un castigo por haber hecho, había sido castigado por los dioses. Ya sabemos que los dioses muchas veces se ensañaban, ¿no? Eran muy violentos, muy crueles, muy duros, y bueno,
El caso es que sobre Sísifo había leído yo bastante, y sobre todo había leído mucho a Albert Camus, el escritor francés, como sabéis, primero del francés, y hay un libro que a mí me marcó, que era El mito de Sísifo, de Albert Camus. Y hablaba sobre el absurdo de Sísifo, que está el hombre subiendo la piedra toda la eternidad para nada, y lo comparaba con el ser humano, que estamos siempre haciendo lo mismo, las mismas guerras, las mismas peripecias, las mismas tonterías. Fijaos, siempre los seres humanos siempre estamos haciendo lo mismo. Por tanto, es una metáfora del ser humano, que es un héroe absurdo, somos todos como un Sísifo, y ese es el título de esta antología mía. Yo creo que aquí sí que hago un pequeño homenaje bastante claro a todo mi caudal grecolatino. Y para que no quede la duda, el libro se abre con una captatio benevolentiae, así como suena, captatio benevolentiae. Como sabéis todos, la captatio benevolentiae pues era una cosa de los oradores romanos. Al frente de todos ellos, por ejemplo, Cicerón. Sabían muy bien que una captatio benevolentiae era de todo lo que era la oratoria, que era una disciplina tan importante en la época sobre todo romana, pues ellos tenían, sobre todo, una de las primeras lecciones era que tienes que captarte la benevolencia, el beneplácito, empatizar con el auditorio, ¿vale? Entonces, eso se enseñaba y Entonces, yo hago una captatio benevolentia al estilo ciceroniano para granjearme la simpatía del posible lector, ¿vale? Y bueno, y por eso me vais a permitir que os diga, por ejemplo, un extracto de esta captatio benevolentia al inicio de esta antología. Dice: amable lector, los 4 libros aquí reunidos son el fruto de mi desenfrenada relación amorosa con los escritores clásicos grecolatinos y españoles. Fundamentalmente. Porque también he leído otros, como por ejemplo Albert Camus, que no es grecolatino ni es español, pero bueno, pero sobre todo los grecolatinos y los españoles. Y bueno, pasamos, si quieres pasamos, ¿vale? Como es una antología, son libros que salen en otros libros. Así que pasamos a Confesiones de un Saurio. Y en este libro me dieron un premio en Alicante. El primer poema, perdón, se llama La cocina, y es un poema en el que recuerdo mi infancia. Y veréis, yo tengo un cariño especial. Cuando yo tenía 12 o 13, 14 años o así, ya traducía La guerra de las Galias, de Julio César, con 13, 14 años. Sí, de Velo Gálico. Y a mí me encantaba traducir con 13, 14 años, mientras mis compañeros iban a jugar al fútbol, yo jugaba al fútbol. Pero yo me ponía a traducir y se me iban las horas, me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho traducir a Julio César. De hecho, lo tenía de mesita de noche leyendo, y cuando podía leía en latín y todo. No tenía casi nada, pero bueno. Y veréis, esta familia campesina, que eran mis padres, mi abuela rezando el rosario, mi madre pues allí cosiendo calcetines, mi padre en el corral, allí teníamos vacas, mi hermana por el suelo, y yo traduciendo a Julio César, ¿no? Y entonces voy a leer un fragmento de este poema, un poema narrativo de recuerdos, y dice, bueno, mientras ellos hacían cada uno sus cosas, yo decía, yo aprendía los nombres de los ríos más célebres de Europa, la fórmula de hallar la hipotenusa, traducía La guerra de las Galias, o leía a Roberto Alcázar y Pedrín. Y poco después digo, supongo que deseo rescatar del olvido, aunque sea tan solo en estos versos, Gallia est omnis divisa in partes tres. Las largas letanías de mi abuela, entre el sordo rum rum de los pucheros, etcétera, etcétera. Es decir, al hilo de estos recuerdos familiares voy intercalando el latín, porque además me doy cuenta de que Gallia est omnis divisa in partes tres, que es el principio de la guerra de las Galias, es un endecasílabo. Gallia est omnis divisa in partes tres, es un endecasílabo. Genial, una maravilla. Hay un poema en este libro también después, que es Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego, la Arcadia famosa de Teócrito, ¿vale? De aquel Novus Amenus, de aquella poesía bucólica, aquel espacio maravilloso de la edad dorada del hombre y demás y tal, ¿no? Que es un cuadro de Nicolas Poussin de 1637, donde se recrea todo esto, ¿no? Vale, pero es... Bueno. Hay otro poema aquí que se titula Poiesis. Poiesis. Poiesis, como sabéis, poiesis significa algo así como
creación. Viene del griego poieo, el verbo poieo, que es el verbo hacer, crear. Y bueno, porque al principio ya Platón hablaba de poiesis en el sentido de que, en su obra del banquete, de que la poiesis era cualquier acto creativo, claro, sobre todo un acto que implicaba un proceso de conocimiento, sobre todo un acto que tuviera que ver con la creación artística o literaria y demás, ¿no? De hecho, de la palabra poiesis, de la palabra poiesis deriva etimológicamente la palabra poesía, ¿correcto? Entonces es una especie de, pues eso, de explicación de cómo concibo yo la poesía. Por eso no lo voy a leer entero, me da pena, pero es que me gustaría leer porque veáis cómo se aplica el concepto. Yo empiezo diciendo poiesis, ¿vale? Muchas veces escribo como escribe el calígrafo las letras de un tratado secreto y misterioso, o el celoso copista que transcribe escrupulosamente los signos de un extraño jeroglífico. Pero muchas más veces cuando escribo lo hago con sangre, con saliva, con esperma. Me puede la pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a parar, ¿vale? Pero bueno, es una especie como de declaración poética. Y hay un poema también, terminamos, llamado elegía. Elegía. Todos sabemos que la elegía es un término griego también, como poiesis y demás, y la elegía pues era una especie de planto o endesia en la Edad Media, era un canto por la pérdida de, en fin, de algo querido y amado, ¿no? En Grecia clásica, se hablaba del dístico elegíaco. Lo sabéis vosotros, el dístico elegíaco era un tipo de metro, un tipo de metro que se aplicaba a un tipo de poesía que en principio no tenía que ver con lo que hoy día tenemos como elegía, ¿vale? Pero bueno, eran pues, poemas sobre un duelo, sobre algo, en fin, algo triste, etc., ¿no? Pasamos del libro, ¿vale? A las malas compañías. Malas compañías me dan el premio, con este libro el premio era Blas de Otero, Madrid, Blas de Otero. Y entonces, pues siguiendo con lo mismo, hay poemas como post-scriptum, que es un término latino, que es una especie de, que si queréis, como de, bueno, es un término que se emplea muchas veces, como le diríamos hoy en día post-data, que es otro latinismo, porque una post-data es cuando tú ya has escrito algo, has puesto la fecha, ¡ay, se me ha olvidado no sé qué! Tú eres post-data, ¿no? Antiguamente, más que post-data, se decía post-scriptum. Claro, hoy en día no tiene sentido porque hoy en día escribimos con un correo, el ordenador, el correo electrónico, y si estás equivocado, se te ha olvidado, borras y vuelves a escribir. Pero claro, cuando no había ordenadores, cuando se escribía tal y ponías la fecha, ¿cómo ibas a borrar eso? Si ya llevabas 2 páginas. Entonces, pues, bueno, a ver, post-scriptum, mira que se me ha olvidado. Dale recuerdos a no sé quién. Eso era una expresión muy latina, muy de la época, antiguamente, que equivaldría al post-data más o menos, ¿vale? Y que por otro lado, también yo lo interpreto paródicamente como un post-mortem, una equivalencia con la expresión post-mortem. Bueno, hay otro poema que se llama Epigrama funerario en este libro, Epigrama funerario, que era un género literario. Era un género literario de griegos y latinos, el epigrama funerario. Los epigramas, como sabéis, eran unos poemas muy breves, en un principio. Los epigramas, había muchos autores, bueno, yo creo que casi todos los autores clásicos escribían epigramas, poemas muy breves, normalmente entre 2, 3, 4 versos, y que hablaban de temas variopintos, ¿no? Bueno, temas de todo. Ahí entraba todo, la sexualidad, entraban las burlas de los vecinos, entraban en meterte con los políticos, un poco de todo, ¿no? Pero había uno en específico que adquirió pronto algo así como una especie de condición de subgénero, que era el funerario, lo que serían los epitafios, esas cosas. Bueno, yo creo que podríamos citar, por ejemplo, los epigramas de Marcial, que todo el mundo conoce, o incluso epigramas de Catulo, ¿vale? Pues yo escribo un epigrama funerario. Oye, ¿vale? Muy bien. Que empieza diciendo: la tarde escribe su epitafio sobre la piel cerúlea del cielo. ¿Vale? Bueno. In extremis. Hay un poema titulado In extremis, ¿vale? Que es, bueno, como sabéis, en la narratología clásica había 3 fórmulas
Esto es lo que sería un poco lo que sería la perspectiva de la narración. Había 3 fórmulas para enfocar la estructura narrativa, que era ab ovo, desde el principio, y medias res, empezar un discurso de esto por la mitad, y luego in extremis, que es decir, empezar al revés, desde el final, ¿no? Y esto lo hemos seguido especializando en algo así como a última hora, en último término, al final, de casi a la desesperada, in extremis, ¿no? Bueno, y en moción de censura, otro poema que se llama Moción de censura, hay una reflexión sobre la imitatio, la mimesis de Aristóteles y la imitatio de los clásicos, que era algo así como una especie de recurso retórico para escribir, o para orar, para hablar o para escribir. Que era algo así como una especie de asignatura, porque para aprender a ser un buen orador, o para ser un buen escritor, o para ser lo que sea, tenías que imitar y mimesis en Aristóteles. Aristóteles se refiere más a la naturaleza. Y luego, por ejemplo, Cicerón y otros autores más latinos se basaban más en imitar a personas o personajes, obras, ¿no? Y bueno, lo que era la imitatio. Y todo el mundo ha cultivado la imitatio. Yo también cultivo la imitatio y hago una reflexión sobre qué era la imitatio, todo esto. Y bueno, nos vamos a La brújula ciega. La brújula ciega, el siguiente libro. Vale, La brújula ciega, hay una cita inicial en este libro. Aquí en este libro sí que dije, me voy a quitar la careta, como hice con el libro de Hiperión, cuando dije lo de el héroe absurdo, que era Sísifo, ¿vale? Aquí, esto lo publiqué en pretextos, una buena editorial, entonces dije, voy a hacer otra declaración de intenciones, ¿no? El libro este se empieza con una cita que dice, Nox atra cava circumvolat umbra. Esto es un verso de la Eneida, de Virgilio, ¿vale? Un verso de la Eneida de Virgilio, un verso famoso. Nox atra cava o cava circumvolat umbra, que es la noche negra nos rodea, nos rodea, nos envuelve con su sombra cóncava, ¿no? Envolvente, asfixiante. Es un verso de la Eneida que yo traduje muchas veces y que a mí me tenía también ahí un poco. La Eneida es una referencia, así que lo pongo ahí. Y luego a continuación hago una dedicatoria general en el libro. En vez de dedicárselo a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, lo digo a mis maestros, los clásicos. Eso está en ese libro para siempre, porque sin ellos no soy, obviamente. Así que todo el libro es una dedicatoria a los clásicos. Y en este libro hay muchas referencias a los clásicos. Hay un poema llamado Ánfora. Como sabéis, el ánfora es un elemento muy griego, muy latino. Un poema titulado La cripta. La palabra cripta es una palabra griega, como sabemos, cripta, ¿vale? Utopía, de utopía. Utopía, como sabemos, viene del griego. U es el prefijo privativo y topos, que es el lugar, por tanto, utopía es el no lugar, un no lugar. Bueno, ya hago la referencia. Hay otro poema llamado Fatum, y yo creo que no hace falta que lo explique. El fatum es el destino, según los griegos. El fatum es el destino, el sino, el hado. De ahí viene, es lo contrario al libre albedrío. Por tanto, bueno, hay una postura en todos estamos marcados por el fatum, por el destino, ¿no? La fatalidad. La fatalidad. Por ejemplo, lo de Edipo, ¿no? El personaje de Edipo está marcado por el hado. Es decir, muchos personajes clásicos, Perseo está marcado por el fatum. Está encima de los grandes personajes de nuestra mitología. Todos llevan a cuesta su fatum particular, ¿no? Entonces es un homenaje a todo esto. Hay un poema aquí también que se titula, ojo al dato, Et lux perpetua. Et lux perpetua. Que bueno, yo no sé si los que me estáis escuchando y tal igual, este hombre es un poco viejo, porque esto de la lux perpetua, sí, esto pertenece a la liturgia romana, cuando las misas y las oraciones se decían en latín. Yo cuando era niño, las misas todavía se decían en latín. Y yo era monaguillo, yo me acuerdo que el cura daba la misa en latín antes del Concilio Vaticano II, yo no entendía nada, pero bueno, pillaba cosas sueltas, ¿no? Y había un responso que decía aquello de, ¿cómo decía? Lo tengo por aquí apuntado, digo, no vaya a ser que se me olvide. Bueno, la misa pro defuntis, que es la misa de difuntos, ¿no?
de aquello que decía de, ¿cómo decía? Sí, decía, sí. El Dux Perpetua, sí. No recuerdo ahora mismo, lo tengo por ahí apuntado, bueno, es igual, no importa. Sí, y brille para él la luz eterna, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, sí. Y bueno, pues quizás es un homenaje a mis años de monaguillo cuando era pequeño, ¿no? Que las misas se decían en latín y bueno, está bien. Y bueno, mi último libro de poesía, con esto terminamos la poesía, que es Si preguntan por mí, en el que voy a dar un salto porque aquí hay muchas referencias, pero voy a citar una o dos que yo creo que considero indispensables. Hay un poema titulado Venus en la ducha. Venus en la ducha. Eso de coger a Venus y meterla en la ducha, yo creo que está muy bien, porque a ver, los mitos también pueden estar entre nosotros, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, me gustaría leerlo, pero bueno, me gusta ver tu cuerpo cuando estás en la ducha. Te miro de reojo y admiro tu perfil de Venus inocente, bañándose en el río bajo una catarata de luz líquida. Cae el gel por tu cuerpo y penetra en tu piel. Resbala demorándose en tus tímidos pechos, en tus nalgas, en la flor de tu pubis, donde tus dedos frotan, ávidos de placer y precipicio. Yo te observo a través del espeso follaje del vapor y de los juncos de la cortinilla, como oculto en la fronda de un bosque acribillado por la lluvia. Te imagino nacida de la espuma del mar y del silencio del atardecer. Y deseo que nunca este momento cese, que no cese jamás la secreta liturgia del deseo. Sus Venus ahí, Venus ahí a tope. Sí, nacía de la espuma del mar y del silencio del atardecer, en el mar de Chipre. Bueno, está muy bien esto de coger los mitos y pum, los traemos aquí, los vivimos y los volvemos a vivir, los damos a conocer para que sigan entre nosotros, ¿no? Hay un poema aquí en este libro que es clave y se titula Hexámetros dactílicos. Hay que tener mira para titular un poema Hexámetros dactílicos. Bueno, un verso completamente clásico, como sabéis, el verso con el que Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Así que, menudo homenaje, nada más y nada menos. Y dice, silencio amordazado de silencio, bajo la fría noche sin estrellas, arde el fuego, crepita la llama azul del tiempo, mientras leo la Ilíada. Y sueño con un mundo habitado por dioses y por héroes. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Cierro el libro de Homero y los párpados, pero siguen sonando sus hexámetros dactílicos allá en mi corazón. Oigo gritos de gente a la que no conozco, alaridos, espadas que entrechocan sus filos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de una cosa, si antes dije Galia est omnis divisa in partes tres, es un endecasílabo. Fijaos, canta o musa la cólera de Aquiles, es otro endecasílabo. Es maravilloso esto, es maravilloso. Bueno, hay un poema aquí en este libro, es que no puedo pasar por alto, se llama De la fragilidad, y es un homenaje al libro De la brevedad de la vida de Séneca, un grandísimo filósofo. El libro que en latín se tituló De brevitate vitae, ¿no? De brevitate vitae, de Séneca. Bien, pues nada, se habla de la brevedad de la vida, de la futilidad de todo, del tempus fugit, del carpe diem y todas esas cosas, y yo pues también lo mismo. Hay un Homo Perplexus, otro poema que es un Homo Perplexus, que me lo invento yo, solo el Homo Perplexus, como antes me inventé el Homo Sociabilis. Hay un En soledad amena, que es un Lobus Amenus, a través de García Silvadella, de la Iroma III. Hay un poema que es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión, del quid quae quod, nombre relativo. Y hay una sinfonía inacabada donde hablo del per secula seculorum o in secula seculorum, que es otra frasecita de la liturgia cristiana, como sabéis. Hay un poema titulado Tauro, en el que hablo del rapto de Europa por Zeus,
el rapto de Europa por Zeus, como sabéis. Me acuerdo, un poeta que me gusta mucho es Góngora, y Góngora en sus soledades, en la soledad, no recuerdo si es la primera o la segunda, cuando cita, estamos en la constelación de Tauro, es Mayo, y donde está Tauro, la constelación de Tauro, que está en el cielo, y es cuando, Júpiter se metamorfosea en un toro, se lleva la ninfa a Europa, etcétera, y hablo de todo eso en este poema, ¿no? Y hay otro poema con el que termino este libro, se termina con un epitafio, ¿vale? Un epitafio completamente clásico. Terminamos la poesía con este libro, lo he traído aquí, me hace ilusión enseñarlo. Poesía para gorriones. Es un libro en principio para niños, en principio digo porque es para todos los públicos. Lo que pasa es que decir poesía para todos los públicos, que incluye niños y padres y abuelos, parece complicado, pero es verdad. Y aquí hay algunos poemas, esto lo leen los niños en los colegios, ¿vale? Y yo, lógicamente, voy a los colegios y hago propaganda, pero digamos si los latinos, hay un poema, veréis, que se llama Armonía Infinita. Es el punto titular del libro Armonía Infinita. Hablo de los cuatro elementos que formaban el mundo según los presocráticos. Los filósofos presocráticos, que eran el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿vale? Yo digo, quisiera ser aire, jinete del viento, navegar la brisa sin perfil del cielo. Quisiera ser agua, ola de silencio, etcétera. No quisiera ser tierra. Es un homenaje a estos. Hay un poema Eros o el amor, y hay un poema que es que lo leería entero, lo que pasa es que va a ser casi imposible. Se llama Los dioses del Olimpo, y es uno de los poemas favoritos de los niños cuando voy a los colegios. Hablo de los dioses olímpicos, seleccionado 13, nunca sé cuándo serán exactamente, porque primero había, no sé si eran 8 o 9, luego hubo unos cuantos más, y bueno, pues en fin, en el monte del Olimpo se celebra una asamblea. Los dioses, al parecer, no tienen más que problemas. A Zeus le han quitado el rayo, mientras dormía la siesta. Echa chispas por los ojos, como si fueran centellas. A su lado, cabizbaja, se encuentra su esposa Hera, con 12 pavos reales y una túnica bermeja. También está Poseidón, el dios de la mar océana, con un tridente tan cutre que es pura chatarra vieja. Bueno, y voy desgranando, sale Deméter, sale Apolo, sale Afrodita, la pobre que se pone a régimen, Sí, está en clave de humor. Entonces, la delicada Afrodita, voy saltando, la delicada Afrodita, que siempre fue la más bella, ha cogido sobrepeso y no come más que acelgas. Dioniso está como loco, pues no hay vino en sus bodegas. La idea de beber agua le da dolor de cabeza. Bueno, y así, uno tras otro, ¿no? En clave de humor, pero bueno, los alumnos cuando voy a los colegios dicen, vuelve a leer el de los dioses. Bueno, está muy bien, porque ellos y te preguntan, ¿y quién era Apolo? ¿Y quién era el otro? Y eso está bien. Y con esto, si queréis, terminamos la poesía y pasamos a la narrativa. Escribo novelas también, y en mi narrativa, pues también hay cabida para la cultura grecolatina. En este libro que estáis viendo aquí, que se llama Infierno de Neón, con este obtuve el premio Ciudad Salamanca, de novela. Y bueno, hay muchas, mira, si hay muchísimas referencias, tantas que tengo que hacer un resumen. Voy a destacar un personaje clave en la novela, que es el comisario, bueno, es un libro de novela negra, tráfico de mujeres. Y hay un comisario que investiga, comisario Pedro Corrales, además está ambientado en Murcia, esa novela, fíjate, aprovechando, si a alguno le interesa, está ambientado en Murcia, en la región de Murcia, además está basado en un hecho real, un prostíbulo que fue cerrado por... La Guardia Civil tuvo una mafia de traficantes y, bueno, el comisario Pedro Corrales, de la Jefatura Superior de Murcia, es el que investiga, y es un personaje que yo creo que es un personaje que está siempre soltando frases en latín, ¿vale? Y dice, su libro de cabecera era un diccionario de citas latinas que había heredado de un cura franciscano, tío suyo por parte de madre. El sacerdote le había explicado que el saber no ocupa lugar y que el latín le podría ayudar a comprender los entresijos de la historia antigua y a modelar la estructura de su gramática y de su pensamiento.
Y entonces el tío estaba soltando siempre latinajos y frases latinas a donde podía, ¿no? Y son muchas, Lislitem generat, intelligenti paucas, el prostíbulo se llamaba el Jardín de Venus, Homo homini lupus, area yacta est, errarium manuest, nihil obstat, etcétera, 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 ¿vale? Cuidamat periculum y nilo peribit. Bueno, eso está en el Eclesiastés, ¿eh? El tío es una... increíble. Bueno, termino con un pasaje de esta novela en el que hay uno de los malos de los traficantes de chicas, traiciona a sus compañeros de travesuras, y entonces la policía le había prometido que, bueno, si confesaba sus crímenes y quienes estaban detrás del tráfico de mujeres, pues le iban a atenuar las penas y tal. Y el tipo este, que era más malo que un dolor, va aquí a la comisaría de Murcia a cobrar la recompensa por haber delatado a sus compañeros, a los malos. Y el comisario Corrales le dice lo siguiente. Dice, vengo a por lo mío. Y el comisario Pedro Corrales, aquí en la jefatura de Murcia, le dice, Roma traditoribus non praemiat. Dijo Corrales. Fonseca, el malo, puso cara de fastidio. ¿De qué coño estaba hablando aquel tío? ¿Qué había dicho de Roma? No tengo ni puta idea de lo que he dicho. Deme lo mío y me largaré para siempre. Corrales, el comisario, no se inmutó. Es una pena que hoy en día no se estudie latín. En mis tiempos, los planes de estudios contemplaban la enseñanza de las lenguas clásicas desde los 12 años y aún desde antes, según los casos. ¿Qué habría sido del mundo sin Horacio? Sin Cicerón, sin Ovidio. La gente ignora que es una égloga. No sabe quién escribió la Eneida. Confunde a Artemisa con Atenea. Estamos en un país de bárbaros, o témpora, o mores. Eso dice el comisario, claro, imaginaos al malo de qué está hablando el tío este. Bueno, pero está bien el párrafo y está bien que hagamos siempre la referencia, ¿verdad que sí? Bueno, lo dejamos aquí, estamos terminando. ¿Me quedan 4 minutos? ¿Me quedan? Pues porque... yo estoy aquí un poco fascinada de seguir todo el tiempo que es que, bueno, yo, cuando tú digas vamos cerrando, ¿vale? No quiero tampoco abusar de vosotros, de vuestra hospitalidad. Pasamos, hay dos novelas ahora, o 2 o 3 novelas, en las que desarrollo el tema del héroe clásico. El héroe clásico. Como sabéis, el héroe, la palabra héroe, viene de eros, que era un término griego con el cual se hablaba de un personaje que reunía unas características, ¿no? Pues, bueno, esto sale en la antigua Grecia y el primero que habla de esto creo que fue Píndaro, si no estoy equivocado, y luego también hablaron de él, pues Platón, Hesíodo, Aristóteles, etc. Las características del héroe podríamos enumerarlas, pero bueno, todos sabemos cuáles son, ¿vale? Pues encarna los valores humanos de abnegación, destreza, valor, ciertas cualidades. Muchos sufren el exilio, muchos llevan el fatum que decíamos antes. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del exilio y demás, no solo los héroes de las epopeyas clásicas griegas y latinas, sino incluso en los cantares de gesta, por ejemplo, el Cid, por ejemplo, no sé, o en los clásicos pues había más, por ejemplo, Moisés en la Biblia, o el propio Jesús de Nazaret, el propio Eneas, ¿no? Que sufren el exilio, se van de Troya, etc. Entonces, hay unas características, y esas características de héroe las desarrollo en los personajes de mis novelas históricas, que son, en concreto, esta que estoy viendo, que es 1707, de los cuales, podría hablar al mismo tiempo de todas ellas. En 1707 se citan en este libro el personaje principal, es un personaje real, pero está marcado por el fatum del sufre el exilio, el destierro, un personaje abnegado. En realidad esto es una epopeya, esto es la guerra de sucesión, donde hay todo un pueblo que lucha por unos ideales y ese personaje encabeza al pueblo. Los grandes héroes acaban mal, como sabéis, las tragedias griegas, este personaje acaba mal. Entonces, bueno, es un personaje que tiene el mismo destino. Pero no solo este, sino otras novelas históricas mías, si se hace un recorrido, yo creo que el perfil del héroe lo dan todos ellos. Aquí en esta novela, por ejemplo, se citan varias cosas también del mundo grecolatino. Por ejemplo, hay un personaje que dice:
Verba volant scripta manent. Por ejemplo, están ahí reunidos ahí los soldados y uno dice eso, y dice, ¿pero qué está diciendo este tío? Entonces se lo explican, ¿no? Que era la frase famosa que decía el emperador Tito. Conocemos a los labios Vespasiano, Tito, Domiciano. El emperador Tito, que para mí es un personaje maravilloso, para mí Tito, que el pobre hombre en 2 años que gobernó lo sufrió todo, sufrió la erupción del Vesubio, sufrió el incendio de Roma, la erupción del Vesubio en el 79, el incendio de Roma en el 80, y no sé qué otras perrerías sufrió también, total, en 2 años que gobernó el pobre. Y él es lo que decía esta frase, ¿no? Hizo famosa la frase verba volant scripta manent, que como sabéis las palabras se las lleva el viento y lo escrito permanece, ¿no? Hay muchas frases de este tipo, hay muchos guiños y tal. Si queréis, vamos a otra obra que viene ahora, que es Jaque al Emperador. Es Jaque al Emperador, ¿no? A ver, un momentito. Aquí está, pues el héroe aquí es lo mismo, un héroe. Y bueno, Jaque al Emperador, el protagonista es de Sagunto. El protagonista de esta obra es de Sagunto, un personaje real. Me ha permitido mucho indagar en el teatro romano. Como sabéis, Sagunto es una ciudad que tiene mucho que ver con Roma, ya de la época de los cartagineses, etcétera, ¿no? Y el teatro romano. Así que es una obra en la que, bueno, podemos también hacer una recreación de la Roma de aquella época. Si queréis, seguimos pasando, ¿vale? Y hay un montón de novelas juveniles mías. Voy a ir corriendo un poquito, porque no abusar de vosotros. En todas ellas hay referentes como las que estoy contando, ¿vale? Por ejemplo, Jaime I, pasa un poquito, si no me importa. O no, espera, deja Jaime I. En esta obra de Jaime I, el rey templario, Jaime era un personaje que vivió entre el año siglo XIII, y fue educado por los templarios, los monjes templarios. Los monjes templarios lo educaron en la austeridad, etcétera, y le dijeron que para ser un buen rey tenía que saber, entre otras cosas, mucho latín. ¿Vale? Mucho latín. Entonces, voy a contaros un fragmento de esta obra de Jaime I. Todo esto es real, ¿eh? Esto es real. Dice, deberéis tener paciencia, añadió Montredón, que era el maestre de la orden templaria. Y Jaime en aquel momento tenía 11 años. Y dice el maestro de Montredón, Guta cavat lapidem. Y el niño con 11 años acaba la frase y dice, non vi sed saepe cadendo. Completó el niño. Excusen, señores, protestó don Blasco, un guerrero que iba por allí, ¿no? Pero algunos andamos escasos de tiempo para el estudio de los textos latinos. Montredón y Jaime, el niño, intercambiaron una mirada de complicidad. Y el joven rey dijo, la gota de agua acaba por perforar la piedra, no por la fuerza, sino por la constancia. Pues quien quiera que fuese el que discurrió eso tenía mucha razón, aprobó Aonés, que era un guerrero, rudo y vasto. Y dice el rey con 11 años, sí, se llamaba Publio Ovidio Nasón, y concretamente lo dijo en un libro que escribió en el destierro, Las cartas pónticas, si no recuerdo mal. Y Montredón, el maestro templario, dijo, en efecto. Porque Jaime además era un gran amante de los clásicos y fue un grandísimo rey. Creo que fue el rey, quitando la reina Isabel de Inglaterra, la que actual, que yo creo que lleva 100 años gobernando, creo que fue el rey que más años gobernó, porque gobernó desde los 11 o 12 años hasta los casi 70 que gobernó. Eso era impensable en aquella época, siglo XIII, ojo. Un personaje enorme. Y luego se pone a hablar con un moro sobre los césares, la vida de los césares de Suetonio, no sé qué. Bueno, increíble, increíble. Todo eso lo cuento en este libro. Y vamos a ir pasando ya mis novelas juveniles. Solamente pasamos, ponemos la portada, voy pasando, porque en todos ellos hago muchas referencias sobre... Estos libros, novelas juveniles, se leen en muchos institutos, en muchos colegios, y en ellas, en todas hay referencias grecolatinas, que yo la verdad es que las comento con mucho gusto, ¿no? La noche de las gárgolas, voy pasando. La cripta negra, Clara la oscuridad, voy pasando. La perla de Sancio, la goleta de los demás, en todas hay referencias, si alguno se quiere entretener. Mira, y la última novela, El ojo de Polifemo, que va a salir el mes que viene, pues yo creo que con el título es suficiente.
Yo creo que ya no hace falta que explique nada. ¿Quién era Polifemo? El cíclope del ojo, en fin, hijo de Poseidón, según unas fuentes, según otras no, que sale en la Odisea, etcétera, etcétera, ¿no? Pues efectivamente el ojo de Polifemo es el eje central de esta novela y lo vamos a dejar ahí. Es que quiero terminar con este libro y es que si no, no acabo nunca porque me vais a perdonar, pero esto me pasa por escribir tanto sobre los griegos y los latinos. Pero sí que quiero hacer un pequeño homenaje a este libro pequeñito de Matón que estáis viendo ahí, que se llama Anfitrión y el otro. Hemos visto poesía, hemos visto narrativa, y ahora de mi teatro he escogido esta novela, esta obra. Esta obra la escribí hace unos cuantos años a petición de un grupo de teatro que había en Lorca, el grupo del Teatro Guerra de Lorca, y la escribí con mucho gusto. Quería que hiciera una versión del Anfitrión de Plauto, una versión moderna, desenfadada, divertida, incluso irreverente, transgresora. Bueno, yo estaba en mi salsa y dije, bueno, yo aquí me voy a meter con todo el mundo. Así que, como sabéis, el Anfitrión de Plauto, una obra que se escribió en el siglo II a.C., una obra incompleta. Bueno, no incompleta, sino que se han perdido fragmentos que no se han podido recuperar. La obra está incompleta. Había que, bueno, actualizarla y además completar lo que desapareció. La hice muy a gusto, me la pasé bomba. La compañía de Teatro Guerra la estrenó en el Teatro Guerra de Lorca y luego los derechos los adquirió el grupo Alquibla, de aquí de Murcia, Antonio Saura y Esperanza Clarés, como sabéis, aquí de Murcia, que es un grupo de teatro muy interesante. Y bueno, y también la representaron y demás, y es una obra para mí a la que quiero mucho, ¿no? Os voy a leer, si queréis, para ir terminando ya. Bueno, toda la obra trata el tema de Anfitrión. Si no lo sabéis, lo recuerdo. Anfitrión está en la época griega, clásica, está casado con Almena, que es una mujer guapísima, entonces Zeus se enamora de Almena. Ya sabéis que Zeus se enamoraba también no solo de las diosas, sino también de las mortales. Y cuando se enamoraba de las mortales, pues vamos, a ver quién le ponía el freno a Zeus. Así que bueno, consiste la obra en esa seducción de Zeus de Almena, que no le costó nada, lógicamente. Entonces, el pobre anfitrión, que es militar, se va a la guerra, y cuando está en la guerra, pues entonces viene Zeus, aprovechando la ausencia del marido, pues se metamorfosea en anfitrión, digamos, que se disfraza de anfitrión, como Zeus se podía echar polvos mágicos y se convertía en lo que quería, en lluvia de oro, en lluvia de tal, en no sé qué, en un toro para tratar a Europa. Aquí se disfraza o se metamorfosea en anfitrión, con lo cual la pobre Almena está en la cama y cuando ve a anfitrión, que es Zeus, uy, cariño, ¿no te has ido a la guerra? Y dice, sí, pero es que he venido, es que tenía ganas de estar contigo. A Zeus que quiere lío, ¿no? Ay, pues vale, pues no sé qué. Pues sí, ahí están luchando, los he dejado luchando, yo me he venido a estar contigo. Bueno, entonces Zeus pues se acuesta con ella, bueno, y no vea, claro, Zeus muy potente, ¿no? Sexualmente, claro. Y entonces ahora, 1, 2, 3, bueno, en fin, toda la noche, ¿no? Y entonces, bueno, la obra es muy divertida, yo me lo pasé bomba, y entonces os voy a leer para terminar lo que pone en la contraportada de este libro, tan bonito, que dice lo siguiente. Acaba de confirmarse la peor de las noticias posibles. Los dioses andan sueltos entre nosotros, haciendo de las suyas. Se disfrazan, se camuflan, se metamorfosean, entran en nuestros hogares, se meten en nuestras camas, se acuestan con nuestras mujeres o se burlan de nuestros maridos. No son honestos, no son piadosos, no son justos, son simplemente unos canallas, capaces de cometer las mayores bellaquerías para satisfacer sus más primarios instintos. Si nos oponemos a sus caprichosos designios, a sus frívolos devaneos y a sus marrullerías, seremos castigados por su cólera celeste y nos partirá un rayo. En cambio, si nos hacemos los tontos, les redimos las gracias y dejamos que nos den por el saco hasta que se cansen, tal vez consigamos medrar entre los vivos y que la fortuna nos sonría. ¿Nos enfrentaremos a ellos o nos pondremos de su parte? ¿Enseñaremos los dientes o mostraremos la otra mejilla? Y ahí la gran tragicomedia del ser humano. ¿Tragar o no tragar? That's the question. Y es verdad, porque Zeus iba con su hijo Mercurio, Hermes, que Hermes lo apoyaba en todas las travesuras y todas las trampas que hacía Zeus, ¿no? Para acostarse con unas y con otras. Entonces, entre los dioses montan allí la de Dios, ¿no?
nunca mejor dicho. Y bueno, aquello es una obra muy divertida. Me lo pasé muy bien. Creo que podemos poner el punto final con este guiño de humor, que está muy bien. Y lamento haber ido corriendo tanto, pero es que de verdad que me he quedado yo mismo sorprendido de mí mismo. Digo, ¿cómo es posible que todos mis libros tengan tantas cosas de los griegos y los romanos? Dios mío, si me viera Freud y me hiciera un psicoanálisis, diría, tío, tú estás obsesionado con los griegos y los romanos, porque es que, macho, esto... así que nada, muchas gracias, Charo, por invitarme. Gracias a ustedes y a vosotros por escucharme también tan amablemente. Espero no haber aburrido demasiado. Y nada, hasta la próxima, ¿no? Claro que sí, que será pronto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón. Bueno, pues entonces ahora, después de agradecer desde luego este recorrido que nos ha dejado, creo yo, a todos con las ganas de ir corriendo a bucear. Bueno. Yo tengo 4 o 5 solo, pero voy a hacerme con el resto de tu biografía porque realmente es muy sugerente. Solamente los títulos que has ido diciendo ya, no sé si todo lo que has nombrado lo tienes aquí para leerlo, porque yo tengo alguna petición, pero bueno, Dime. Primero voy a dar la palabra a quienes están en la sala. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que plantear a nuestro ponente. Bueno, yo quiero decir solamente una cosa, porque es posible, claro, como he hablado tan deprisa, la gente a lo mejor no ha tomado nota y demás, pero no pasa nada. Yo, por suerte, por desgracia, tengo una página web, ponéis os acordáis de mi nombre, Juan Ramón Barat, sale la página web y ahí están todos los libros, ¿vale? Está todo, ahí están resúmenes y tal, entonces el que quiera hacer un seguimiento detallado, pues tranquilamente lo puede hacer, ¿no? Muy bien, pues lo pondremos también en el canal de YouTube, porque luego subimos a él las ponencias, o sea que estarán accesibles para los que quieran acceder. Entonces, si hay alguien en la sala y si no, pues también, por supuesto, a los que estáis en casa, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, pues es bienvenida. Claro. Pues yo quería preguntarte sobre el último libro. Espera un momentito, te voy a dejar para que se oiga luego. Para que se te oiga a lo mejor desde casa, ¿no? Porque yo sí te oigo, pero desde casa a lo mejor no te Claro, oigo. exacto. Quiero preguntarte sobre la obra de teatro. Fíjate. La obra de teatro que nos has comentado, de anfitrión, si tú lo ves recomendable en los institutos llevar la representación por los propios alumnos. Igual que leen tus obras de narrativa, mis alumnos los leen, los sabes y tal. Entonces, a veces pues trabajamos el teatro, ¿no? Y practicamos obras, o llevamos a... ellos representan obras clásicas, ¿no? Si la tuya podría ser recomendable. Por supuestísimo. Además, no solo recomendable, es incluso casi obligatorio. Pues, ¿por qué? Porque es tan divertida. Bueno, yo me la vuelvo a leer y yo me pongo a reír yo solo, ¿no? Es tan divertida que es muy buena para el alma, porque es que es terapéutica, es decir, es divertida, es fresca, conserva la esencia de Plauto, el humor de Plauto, toda la ambientación es de época. He sido bastante escrupuloso con digamos, lo que es lo elemental de la comedia de Plauto, y al mismo tiempo es tan actual y tan fresca, y además los temas son intemporales, el tema de la corrupción, el tema de los abusos de los poderosos, el tema tal. Y yo creo que los chavales se lo van a pasar bien, los profesores también, y yo creo que sí, que sería una manera estupenda de hacer teatro, de recuperar a los clásicos, darlos a conocer. Yo creo que sí, yo lo veo muy recomendable. Hay un pequeño problema, pero es subsanable. El pequeño problema es que esto lo editó Ediciones Tres Fronteras, de aquí de la Biblioteca Regional de Murcia, hace mucho tiempo. Yo no sé hasta qué punto se puede conseguir este libro ahora mismo, ¿no? Pero bueno, sí, siempre se puede conseguir por lo menos un ejemplar o algo, y bueno, en teatro siempre se puede funcionar con fotocopias y cosas de esas, ¿no? Porque yo esto no lo hice con ánimo de lucro en absoluto. Entonces, pero bueno, hay libros que tienes, yo tengo, hay gente que tiene, y bueno, ya ves, la gente pues se pasa el teatro y se funciona como sea, ¿no? Yo sí lo aconsejo, ¿verdad? Lo vais a pasar bien. Tenemos tu aprobación entonces. Sí. Bueno.
Bien, entonces, ¿en casa hay alguien que quiera participar? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, pues... Hola, soy María Dolores Esquiva y quería saludarte, Juan Ramón, porque hace muchísimos años que sigo tus libros, me encanta tu poesía y otros. Ahora trabajo en Guadalajara y puse precisamente tu poesía para gorriones para mis alumnos de primero de ESO de lengua española. Creo que los profesores de latín muchas veces nos tenemos que reconvertir en profesores de lengua española. Este año doy artes escénicas y me ha gustado mucho tu conferencia, te felicito y te mando muchos besos también para María José, que me traéis muchos recuerdos. Madre mía, María Dolores Esquiva, estás en Guadalajara. Sí, sí, ¿Y dónde exactamente? ¿En la capital? sí, sí. Bueno, pues acuérdate de mí, voy un día por allí, voy por toda España visitando colegios. Hay una novela, aprovecho que estás aquí, hay una novela mía que he citado, en mi página web la verás, que se llama, en mi página web, Llueve sobre mi lápida. Sí, sí. Llueve sobre mi lápida. En Llueve sobre mi lápida también hay muchos motivos grecolatinos. Y esa novela transcurre en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Vale, vale. Así que haz el favor, échale un vistazo, porque está muy Por chulo. supuesto que lo tendré en cuenta. Sí, sí, oye, me hace mucha ilusión. Bueno, en fin, y un abrazo de María José y un abrazo mío, por supuesto, claro que sí. También te recordamos con mucho cariño. Muy bien, qué realidad, ¿no? En Guadalajara, tú. Estaba en Lorca, la última vez que la vimos. Sí, sí. Bueno, pues. Bien, pues si nadie más quiere intervenir, damos de nuevo las gracias a nuestro ponente y le damos le esperamos en la próxima, que será pronto. Pues cuando queráis, para mí es un placer estar aquí en Murcia contigo y con vosotros y yo encantado de la vida. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Gracias, ¿eh? Buenas tardes a todos. Muy bien, Chato.